corazón mi maldad y estupidez te clavo en aquella cruz, Señor. Tu sangre se derrama junto a mis lágrimas, Señor, y único de Dios su vida dio en aquella cruz con gran amor de mis pecados y mi tristeza, de toda mi vergüenza y culpa, se vistió todo por mí. Precioso Cordero de Dios, aquella cruz, su perfecto amor, venció la muerte que había en mí, mi vida, mi salvación, el Cordero Altísimo Jesús. Tu sangre se derrama junto a mis lágrimas, Señor, y único de Dios su vida dio en aquella cruz con gran de mis pecados y mi tristeza, de toda mi vergüenza y culpa, se vistió todo por mí. Precioso Cordero de Dios, aquella cruz, su perfecto amor, venció la muerte que había en mí, mi vida, mi salvación, Cordero Altísimo Jesús, mi vida, mi salvación. El Cordero Altísimo Jesús. Aleluya, bendiciones, buenas tardes. Vamos a comenzar el culto con una oración. Padre Santo, muchas gracias. Te agradecemos por este día hermoso que nos has dado. Ayúdanos para que podamos adorarte con la actitud correcta,
que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para que podamos ser adoradores verdaderos. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual ayer, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó. Mi alma goza en su luz, mis deudas Él pagó. La fuente sin igual ayer, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy. Mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo se quedó. La fuente sin igual ayer, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh, gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz, Cordero Redentor. La fuente sin igual ayer, de vida y luz el manantial. Oh, gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. En este momento nos va a dirigir una oración Cheyuna Chipsanim. Señor Jesús, te damos gracias por tu fidelidad, por tu grandeza y por acompañarnos a cada uno de nosotros en estos días, en este año tan particular. Te agradecemos porque cuidas a cada una de nuestras familias, a cada uno de tus hijos y nos seguís llamando a la adoración. En este momento te dedicamos este tiempo a ti en adoración, en la alabanza, a entregarte una vez más nuestros corazones. Te pedimos que lo recibas con agrado, que podamos entregártelo en espíritu y en verdad. Señor, también te pedimos que nos des un espíritu humilde, que sabe escuchar tu voz, que entiende cuál es tu voluntad y que acepta los desafíos a los que nos llamás para poder vivir como hijos tuyos. Te pedimos que a través de tu palabra nos ilumines, que nos des un entendimiento claro de tu voluntad, de dónde están tus intereses, dónde está tu foco de atención, para que nosotros también podamos ver las cosas, ver el mundo según tus ojos, según tu forma de ver, y no nos quedemos con los brazos cruzados, sino que podamos realmente actuar alineados a tu voluntad. Te pedimos que bendigas al Moxanim que va a predicar tu palabra, que lo llenes de tu Espíritu Santo, que sea una palabra viva, que es una palabra que penetre en nuestra mente, en nuestros corazones, y que realmente nos haga ver cómo somos nosotros y también cómo vos querés que nosotros vivamos. Te pedimos una vez más que cuides de cada una de las familias
de tus hijos. Te pedimos que nos acompañes en estos días difíciles. Te pedimos especialmente por aquellos que están pasando por momentos muy complicados, de diferentes necesidades, que tú suplas sus necesidades y que realmente a través de toda esta situación de la pandemia podamos ver tu gran amor y tu corazón. Te pedimos que recibas este culto. Te amamos, Señor, y oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, Salmo 119, versículos 121 al 128, lo voy a leer en la versión La Biblia de las Américas. He practicado el juicio y la justicia. No me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien. Que no me opriman los soberbios. Desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Es tiempo de que actúe el Señor, porque han quebrantado tu ley. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Uno de los grandes privilegios de los creyentes es que podemos acudir a Dios siempre, en cualquier momento y ante cualquier peligro, con la plena seguridad y confianza de que seremos escuchados. A través de los salmos aprendemos cómo reaccionar correctamente ante las diversas dificultades. A veces en nuestra naturaleza pecaminosa tenemos la tendencia de justificar nuestra mala reacción culpando las circunstancias adversas o injustas que nos toca vivir. Pero a través del Evangelio aprendemos que somos responsables de cómo reaccionamos frente a todas las circunstancias de la vida. Y con la gracia de Dios también somos capacitados para reaccionar de manera santa, incluso en situaciones injustas. El creyente no es alguien que niega la realidad de su adversidad, sino alguien que reconoce el problema y acude a Dios con una preocupación sincera, pero con confianza. Y aunque puede ser que en el momento en que comienza a orar estaba más preocupado que confiado, a medida que va orando, Dios nos llena de seguridad y aumenta nuestra fe. El salmista estaba atravesando por persecuciones de opresores soberbios y malos. Lo que hace en esa situación es acudir a Dios en oración. Solicita la pronta liberación de estas opresiones y luego ora por la salvación y pide también ser instruido en la palabra de Dios. Y finaliza expresando nuevamente su amor y estimación por la palabra de Dios por encima de cualquier tesoro terrenal. Desde la primera caída, Dios advirtió
que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, una enemistad continua en que el diablo y sus hijos se opondrán contra Jesucristo y los hijos de Dios. Los hijos del diablo son aquellos que no han nacido espiritualmente por el Espíritu Santo, no tienen la salvación de Cristo y persiguen a los creyentes que quieren vivir piadosamente. Actualmente en el mundo hay más de 260 millones de cristianos que sufren persecuciones que se clasifican en persecuciones altas, muy altas y extremas. Significa que 1 de cada 8 cristianos en el mundo sufren de estas persecuciones. En la organización Puertas Abiertas se puede ver una lista de 50 países en que los cristianos sufren de alguna de estas persecuciones, mayormente por el extremismo islámico, los gobiernos totalitarios y comunistas, nacionalismo religioso y aún en América Latina, por ejemplo en el caso de Colombia, el crimen organizado persigue a los cristianos de las zonas rurales quitándoles sus territorios. En la lista número 1 de esta lista de países con mayor persecución contra los cristianos, en el ranking 1 se encuentra Corea del Norte, donde los cristianos tienen que realizar trabajos forzados, son torturados y muertos. En Siria, por ejemplo, en país musulmán, una mujer cristiana, a ella le han secuestrado a su marido en el año 2013, cuando él fue a trabajar y desde ese momento hasta el día de la fecha nunca más se lo vio. El motivo fue que lo habían amenazado varias veces para que se convirtiera al Islam, pero él se había rehusado. Esto es lo que ahora está ocurriendo en el mundo. Además, si bien no son de estas clases de persecuciones tan peligrosas, de una u otra forma, los perseguidores contra los cristianos se encuentran en todas las sociedades civilizadas del mundo. Los perseguidores no necesariamente son personas abiertamente incrédulas. Muchos se identifican con la religión, pero no son del Espíritu Santo. Son religiosos externamente, pero sin ningún cambio interno sobrenatural, y persiguen a los que sí son cristianos que viven piadosamente. Esta enemistad se ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y será así hasta la segunda venida de Cristo. En Gálatas 4:29 ya el apóstol Pablo lo decía: como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En la segunda venida, Cristo va a dividir claramente a las ovejas de los cabritos, a los creyentes verdaderos de los que no lo son. Y se manifestará claramente quiénes son realmente del Señor y quiénes son los que están en contra del Señor. Es decir, la diferencia entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Los soberbios pueden ser seres muy poderosos, pueden ser seres que tienen mucha riqueza con que pueden aplastar a un creyente, pero el creyente puede confiar en el Señor como su libertador, y su confianza en el Señor es más grande
que la confianza en el poder de la riqueza material o las fuerzas humanas. ¿Puede el creyente tener la paz de la salvación espiritual en Jesucristo ahora mismo, aunque sufra la opresión física? Y también descansa en la esperanza de una completa liberación definitiva de toda opresión en el día de la resurrección. No es solamente la situación de persecución lo que le preocupa al creyente, sino que le preocupa algo que es todavía más grande, más grave y serio, y es lo que se encuentra expresado en este salmo. Es tiempo de que actúe el Señor porque han quebrantado tu ley. Los creyentes que aman al Señor se preocupan y sienten la urgencia, no solo ante el peligro de la persecución contra sí, sino cuando ven que la palabra de Dios es quebrantada tan descaradamente. Entonces vemos la relación entre el amor por la palabra de Dios y la persecución, porque los cristianos fieles no pueden soportar que Dios y su palabra sean tan menospreciados. Entonces, en su afán por defender la fe, sufren persecuciones de parte de los que quebrantan los mandamientos de Dios. Detrás de toda opresión contra los cristianos se encuentra el diablo mismo que aborrece a Jesucristo. A pesar de toda opresión y maltratos, el creyente, sin embargo, puede refugiarse confiadamente en el Señor, considerándolo su libertador, por varias razones. En primer lugar, por la gracia de Dios que obra en el propio creyente. Dice versículos 121 al 122 y luego los 127 y 128 dicen lo siguiente: he practicado el juicio y la justicia, no me abandones a mis opresores. Sé fiador de tu siervo para bien, que no me opriman los soberbios. Por tanto, amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por tanto, estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Cada vez que en los salmos vemos que el creyente habla acerca de su conducta recta cuando se dirige a Dios, no debemos pensar que está pidiendo la salvación a causa de su propia conducta recta. No significa la salvación por mérito propio. Más bien es una indicación de la gracia de Dios en la vida del creyente. El salmista está mostrando el fruto de la gracia de Dios en su vida que se refleja en la conducta recta. Es como si dijera que él no es un creyente solamente de nombre, sino que realmente es un creyente verdadero, porque la evidencia de la gracia de Dios se ve en su vida. Es como si dijera: Dios, yo soy un hijo tuyo, soy un creyente tuyo porque veo la evidencia de tu gracia en mi vida. Lo puedo ver en el cambio de vida que has producido en mí, en que tu palabra y tu poder me han transformado, me van transformando, y puedo notar estos cambios en mi ser, en que practico tu palabra. El creyente no está alardeando de sus buenas obras, ni está hablando soberbiamente, sino que ve en sus buenas obras las pruebas de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso puede considerarse como un hijo de Dios. En el creyente hay siempre evidencias de la gracia de Dios en que practica la palabra de Dios.
Sin la gracia de Dios no es posible practicar la palabra de Dios de manera verdadera. No se trata de prácticas externas solamente, sino de algo que surge desde el interior sinceramente, con la motivación correcta de glorificar a Dios, y todo por amor a Dios. Y esto es obra del Espíritu Santo. El salmista señala que él ama los mandamientos de Dios y valora todos los mandamientos de Dios como la norma para todas las cosas. La gracia de Dios en el creyente realmente cambia todo. No solo la conducta externa, sino todo su ser interior, sus deseos, sus motivaciones y sus afectos. Ama tanto a Dios, por eso ama cada palabra de Dios, todos sus mandamientos. Para el creyente, su sentimiento es: Dios, tu orden es mi deseo. Y porque ama a Dios y sus mandamientos, aborrece el pecado y todo lo que es contrario a la santa voluntad de Dios. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede lograr en los creyentes verdaderos. El creyente puede confiar que Dios mismo puede salir como su fiador, como su garante para salvarle. Sé fiador de tu siervo para bien, para bendición, que no me opriman los soberbios. El opresor más grande de los creyentes es el diablo mismo. Dios es, sin embargo, el fiador y el garante del creyente en Cristo, que con seguridad Dios derrota al diablo que nos oprime y nos da la liberación. Por lo tanto, el creyente puede estar seguro de la salvación del Señor. En segundo lugar, nuestra confianza en el Señor como nuestro libertador se debe a la promesa misma de Dios. El versículo 123 dice: desfallecen mis ojos por tu salvación y por la promesa de tu justicia. Dios mismo es el fiador, garante del creyente en Cristo, como lo hemos visto, pero además, por si fuera poco, Dios mismo promete ser nuestro Salvador, nuestro libertador, y lo promete en su palabra. El creyente ve en su propia vida, como el salmista, la obra de la gracia de Dios que ha efectuado en su vida, que hace que haya una santificación progresiva. Además, cuenta con la promesa objetiva de la palabra de Dios. Esta palabra de Dios va en armonía con la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En este Salmo 119, casi cada versículo menciona la palabra de Dios como la base de la confianza del creyente. En la palabra de Dios vemos la promesa inquebrantable de Dios que salva a los creyentes. En Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 19 vemos esta realidad. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Así que vemos en la palabra de Dios la promesa de nuestra salvación, en donde encontramos el descanso, la confianza, la paz. En tercer lugar,
podemos sentirnos confiados y seguros en nuestro Dios como libertador por su misericordia. Es el versículo 124 y 125 dice: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Yo soy tu siervo, dame entendimiento para que conozca tus testimonios. Además del cambio que ve en su propia vida, que es evidencia de la obra de Dios, además de la promesa de la palabra de Dios, también apela a la misericordia de Dios. Pide aquí el salmista que Dios obre en él según su misericordia y le pide que le enseñe su palabra. ¿Cuántos realmente apelan a la misericordia de Dios para que le enseñe su palabra? En una situación de opresión y persecución, el creyente verdadero sigue deseando ser enseñado en la palabra de Dios. Un creyente que es perseguido por ser fiel a la palabra de Dios, sigue deseando ser fiel a la palabra de Dios. Por eso le pide a Dios que le enseñe la palabra. No es fácil para el ser humano pecador y finito entender la palabra de Dios. Siempre, por lo tanto, debemos apelar a la misericordia de Dios para que Él nos enseñe. Y les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes oraron a Dios, clamaron a Dios, pidiéndole que Dios tenga misericordia de ustedes para que le enseñe a entender la palabra de Dios? Muchas veces nosotros pedimos la misericordia de Dios solo para ser liberados de algún peligro, pero ¿cuántos pedimos misericordia de Dios, que tenga compasión de nuestra ignorancia y nos enseñe a comprender su palabra? Por lo tanto, les animo a que no se den por vencido ante la primera dificultad durante la lectura de la Biblia. Sigan leyendo, sigan orando para que Dios les enseñe por el poder del Espíritu Santo. Dios no enseña su palabra a los soberbios y orgullosos que se consideran sabios por sí mismos. Por lo tanto, aunque lean la Biblia, no entienden nada, entienden cualquier cosa. Para los orgullosos de sus propios entendimientos, la palabra de Dios está como velada. Pero Dios revela su palabra, le da entendimiento a los humildes que dependen de su misericordia. Si no somos enseñados en la palabra de Dios, somos abandonados a nuestra propia ignorancia, a nuestra propia necedad, a nuestra propia soberbia, a nuestra propia codicia y finalmente a nuestra propia perdición. El salmista comenzó pidiendo ser liberado de sus opresores, pide ser salvado y apela a la misericordia de Dios, pero termina pidiendo ser enseñado en la palabra de Dios. Es que no se puede ser salvado de nuestro peor opresor del alma, que es el diablo, sin que seamos salvados espiritualmente. Y no podemos ser salvados espiritualmente sin que seamos enseñados en la palabra de Dios. Entonces entendemos el salmista que pide la misericordia de Dios para que Dios continuamente le enseñe su palabra. Y esta debiera ser nuestra oración. Orarle, Señor, que tenga misericordia de Dios, de nosotros, para que nos enseñe su palabra, para que nos enseñe a andar en su palabra. El creyente comprende que hay una relación inevitable entre la salvación y la palabra de Dios. Dios no salva a nadie sin su palabra. Por eso el deseo siempre de todo creyente es aprender más
la palabra de Dios para amarla y vivir según la palabra de Dios. El creyente no desea ser instruido en la palabra de Dios solamente con la intención de ser librado de sus opresores. El creyente ama a Dios, por eso desea más la palabra de Dios que cualquier riqueza terrenal. Apoyémonos también nosotros en el Señor como nuestro libertador. Que el Señor obre su gracia en nosotros para que veamos la santificación en nuestra vida. Confiemos en la promesa de la palabra de Dios y apelemos a la misericordia de Dios, pidiendo que nos enseñe a conocer mejor su palabra, para conocerle mejor a Él y así glorificarle de la mejor forma. Oremos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a refugiarnos siempre en ti, sabiendo que tú eres nuestro libertador. Padre amado, sabemos que en este mundo ahora hay muchos cristianos hermanos nuestros en la fe que están sufriendo muchísimas persecuciones. Hijos que han perdido a sus padres, padres que han perdido a sus hijos, esposas que han perdido a sus maridos y así continuamente. No tienen el privilegio de adorarte libremente en una sociedad con derechos. Ten piedad de ellos, Señor. Líbrales de los opresores, Señor. Tráele el consuelo y la fortaleza para que puedan salir victoriosos y tener la paz que solamente tú nos puedes dar. Y nosotros que vivimos en sociedades más libres, con mayores derechos, sin embargo, aún así, no estamos exentos de ser oprimidos por el diablo, que utilizará diferentes medios y formas para atacarnos. Te pedimos que nos fortalezcas, que nuestra fe no decaiga, que podamos refugiarnos siempre en ti. Confiamos en ti porque tuya es la victoria. Y ya la lucha ha sido ganada por Cristo. Gracias, a ti te damos toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Hasta que vuelva mi buen Jesús, yo iré por este caminar, estrecha senda es, cargo hoy mi cruz, Señor. Final de
declaro